Segunda de Reyes 4, 1 al 7. En estos tiempos, tengo aquí escrito, hay un deseo desesperante en la iglesia, y es de ver y dar a conocer a Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo eso. Todos queremos ver y todos queremos dar a conocer a Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo eso. Yo tengo ese deseo desesperante. Yo quiero ver a Dios y quiero dar a conocer a Dios. Pero como sé que no podemos ver a Dios porque es espíritu, pero cuando hablo de ver, estoy hablando de su manifestación, de su mover como tal. Quiero verlo en mi vida y quiero darle a conocer ese mover a otras personas. Y en la iglesia, vamos a decir, a nivel universal hay este deseo. Los creyentes anhelan ver a sus enfermos, por ejemplo, terminales, ser sanos. Los creyentes desean ver a sus hijos transformados en hombres y mujeres de bien, en hombres y mujeres de Dios. Anhelan ver multiplicaciones financieras de manera inusual. Deseamos que Dios transforme toda situación de derrota enviada por el enemigo en situaciones de victoria. Es más, anhelamos que muchos seres que amamos se conviertan al Señor Todopoderoso. Es como un deseo profundo lo que hay en la iglesia, de derrotar gigantes como David. Es un deseo profundo. Es un deseo profundo en la iglesia. Hay un deseo profundo de experimentar milagros de finanzas, como lo hizo Elías al ordenar la multiplicación de la harina y del aceite a aquella viuda de Sarepta. Esto lo queremos experimentar. Hacer descender el fuego como Elías sobre los holocaustos. Predicarle a una ciudad como Nínive, como sucedió en el caso de Jonás, y que 120,000 personas con una predicación se conviertan a los pies de Dios. Esto es un deseo que arde en la iglesia. Que algo como sucedió con la cruel Nínive, que era tan mala, y a pesar de todo eso fue tan efectiva la predicación de Jonás, que se convirtieron 120,000 personas para la gloria del Señor, con una sola predicación. Anhelamos, es un deseo profundo de la iglesia, de esta iglesia y de todas las iglesias, resucitar muertos como Pedro. ¿Sí o no estamos de acuerdo con eso? Dígame sí o no. Claro que sí. Sanar cojos de nacimiento como Pablo lo hizo en la ciudad de Listra. También es un deseo de nosotros. Lograr en nuestras iglesias conversiones como las del Pablo. Convertir en asesinos en hombres de Dios. Convertir prostitutas en mujeres de Dios. Convertir gente que no tiene, vamos a decir, ningún chance en la sociedad, en hombres de bien para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Convertir eruditos para la gloria del Señor. Eso es un deseo de nosotros. La iglesia desea esto y el mundo lo necesita. Dígale que está a su lado. La iglesia lo desea y el mundo lo necesita. Dígale que está a su lado. El mundo lo necesita. Y hay un ingrediente importante, fundamental, que la iglesia, mi hermano, no le ha añadido a su deseo. Existe el deseo de que todo esto pueda experimentarse, pero hay un ingrediente fundamental que la iglesia no lo ha deseado. Hay un ingrediente fundamental e importante que la iglesia no lo ha anhelado con todo su corazón. Y de ese ingrediente se va a tratar esta serie que quiero compartir en estos días. Ese ingrediente se llama el dunamis de Dios. Dígale que está a su lado. El dunamis de Dios. ¿Qué es dunamis? Dunamis no es más que el poder de Dios. ¿De dónde sale esa palabra dunamis? Sale de Hechos capítulo 1 versículo 8. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dígale que está a su lado. Dios quiere que tú recibas dunamis. Esa es la palabra griega que se utiliza para la palabra poder. Y esa palabra también significa dinamita. Dígale que está a su lado. El poder de Dios es una dinamita entregada a nuestras vidas. ¿Qué es lo que causa una dinamita, amado? Una dinamita causa un estruendo. Una dinamita causa un impacto. Y la iglesia de Jesucristo quiere causar ese impacto. Repito, queremos derrotar gigantes como David. ¿Sí o no queremos hacerlo? Queremos experimentar milagros de finanzas como lo hizo Elías al ordenar la multiplicación de la harina y del aceite a la viuda de Sarepta. Queremos también hacer descender el fuego como Elías. Queremos predicarle a esta ciudad que al igual que Nínive la gente se convierta al Señor. ¿Queremos o no lo deseamos? Claro que sí. Pero para lograr esto, mi hermano, necesitamos el dunamis del Señor. Dígale que está a su lado. Necesitamos el dunamis del Señor. Sin el dunamis no vamos a poder ser efectivos. Sin el dunamis no vamos a poder ser eficaces. La palabra dunamis, recuerde que significa dinamita.
Y si ese poder de Dios está en su vida, usted tiene que ser una dinamita en estos tiempos. Dile que está a su lado, tú tienes que ser una dinamita en estos tiempos. Tú tienes que generar estruendo, tú tienes que generar impacto, tú tienes que generar cambios donde tú llegues. Tú tienes que afectar a las personas donde tú llegues. El poder de Dios tiene que estar en tu vida. Y si el poder de Dios está en tu vida, ese poder se tiene que ver reflejado a tu alrededor. Entonces hoy lo que quiero compartir a partir de hoy se llama activos en el dunamis de Dios. Dígale que está a su lado, vamos a activarnos en el dunamis de Dios. ¿Cuántos quieren ese dunamis de Dios? Ahora, la pregunta a responder sería, ¿cómo activamos o cómo nos volvemos activos en ese dunamis de Dios? ¿Cómo volvemos activos ese dunamis de Dios en nosotros? Para responder esta pregunta, voy a tomar la situación de Segunda de Reyes capítulo 4. Puedo tomar diversas situaciones, pero permítame comenzar con esta, compartirle acerca de esta, porque puedo ver que el dunamis de Dios se presentó en esa situación que está registrada ahí. ¿Dónde lo puedo ver? Usted puede ver que una mujer estaba atravesando una situación difícil. ¿Cuál es la situación difícil? Había quedado viuda. Era mujer de un profeta. El profeta muere, pero queda una seria deuda. Y vino el dueño de aquella deuda a cobrar lo que le correspondía. Como la mujer no podía pagarle, este hombre le iba a quitar a sus hijos y lo iba a dejar como esclavo a cambio de la deuda que se había levantado en su contra, que su marido había dejado para ella. Entonces cuando ella vio la situación, ella acude a Dios. Y la forma de acudir a Dios es que se acerca al profeta Eliseo. Y estando cerca del profeta Eliseo, ella le pide a Eliseo que le ayude en esta situación. Y es cuando el profeta Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice, ninguna cosa tengo. Me acordé que solo tengo una vasija llena de aceite. Pues entonces le dice Eliseo, con eso tú lo que vas a hacer es que vas a pedirle vasijas vacías a todos los vecinos tuyos. Y lo que vas a hacer es que vas a entrar en tu casa, te vas a encerrar tú y tus hijos y vas a vaciar las vasijas del aceite en otras vasijas. Y después que las vacíes, entonces vas y regresa. Entonces la mujer fue y hizo esto. Y cuando terminó, le contó a Eliseo el milagro que había sucedido. Y le dice, bueno, ahora vende el aceite y lo que te quede, con eso vas a vivir por el resto de tu vida. Mi hermano, si vivió el resto de tu vida, las vasijas tuvieron que ser muchas. Y el aceite era un material muy preciado en aquel instante. El aceite era un material maravilloso. Pero usted puede ver, mi hermano, el dunamis, el poder de Dios en la multiplicación. Puede ver en la situación el poder de Dios ayudándole a una viuda. Pues yo quiero hablarle a aquellas mujeres que están solteras. Yo quiero decirte algo. Tú lo que necesitas no es un marido. Lo que tú necesitas es tener poder de Dios. Tú no necesitas un hombre para que te sustente. Porque si te das cuenta, hasta el hombre que tenía era un hombre de Dios. Y sin embargo el hombre de Dios no pudo resolverle el problema. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No es el marido el que te va a resolver el problema. El que te va a resolver la dificultad es el Dios Todopoderoso. Pero a través de qué Dios se va a manifestar, a través de lo que nosotros conocemos como su poder, a través de lo que nosotros conocemos como dunamis. Por eso lo que tú más tienes que anhelar, mujer que eres madre soltera en estos tiempos, lo que tú más tienes que anhelar en tu vida es recibir el dunamis de Dios, para que al igual que lo ocurrió con esta mujer, también ocurra en tu vida, que puedas ver la multiplicación en tu vida, que puedas ver el suplir de Dios en tu vida, que puedas ver la provisión de Dios en tu vida. Así que yo te animo a buscar ese dunamis para que el aceite nunca se escasee y para que puedas ver que Dios va a proveerte y va a pagar todas tus deudas y todos tus compromisos. Vamos, dígale que está a su lado, vamos a buscar ese dunamis. Dígale que está a su lado. Lo primero que tú tienes que hacer, vamos, dígale, ayúdame a predicar, dígale, lo primero que tú tienes que hacer es crear una conciencia de lo poderoso que es nuestro Dios. Repítale eso bien fuerte, crear una conciencia de lo poderoso que es nuestro Dios. Al presentar la situación de dificultad a la vida de esta viuda, lo que ella automáticamente hace, cuando usted observa el texto, cuando el acreedor viene por lo suyo y quiere apresar a sus hijos, quiere llevárselo como esclavo, quiere quitarle los recursos que le quedaban en su vida, porque cuando el esposo moría, quien tenía que sustentar a la viuda eran los hijos. Entonces, los hijos varones. Entonces, a esta mujer perder a sus hijos varones, estaba perdiendo toda posibilidad de sustento. Es decir, que iba a quedar como barco a la deriva, iba a quedar totalmente desamparada, iba a quedar prácticamente para morirse, o le tocaba, para poder acceder a recursos, convertirse en una prostituta. Es decir, que esta mujer estaba en vía de la destrucción. Su problema era bastante agudo, su problema era bastante grave.
Y para ella solucionar este problema, lo primero que hizo fue presentarse al profeta de Dios y solicitarle ayuda con respecto a ese problema. ¿Por qué? Porque en ella había una conciencia de que Dios podía utilizar al profeta para resolverle el asunto del pago de la deuda, para así no perder sus hijos y quedar como una mujer desamparada a punto de morir o a punto de prostituirse. Si ella no hubiera tenido esa conciencia para entonces realizar esta petición, óigame bien, si no hubiera tenido esa conciencia, no hubiera experimentado el poder de Dios sobre su vida multiplicando aquel aceite. No hubiera experimentado el milagro, no hubiera experimentado la señal, no hubiera experimentado el prodigio que experimentó por causa de la multiplicación del aceite y pagar la deuda. Ella no lo hubiera experimentado si no hubiera tenido esa conciencia de Dios. ¿Por qué yo digo que ella tiene esa conciencia de Dios? Porque si usted se da cuenta, ella no va a ningún lado, no va a otro acreedor, no va a otra persona que le ayude, no va a otra persona que le resuelva el asunto. Donde ella va, esa es la representación de Dios en la tierra. ¿Quién era la representación de Dios en la tierra en aquella época? Era el profeta Eliseo. Es decir, que ella no está acudiendo no tanto a Eliseo, está acudiendo a Dios para que le ayude. Le está acudiendo a Dios para que le ayude a resolver el problema y para resolver el asunto. Ella sabía que Dios era poderoso, ella sabía que Dios era grande, ella sabía que Dios era fuerte y que Dios podía ayudarle a pagar la deuda y a quedarse con sus hijos. ¿Sí o no? Por eso es la primera razón que usted ve que ella acude allá. Mi hermano, mientras no tengamos esa conciencia de Dios, no vamos a experimentar el dunamis. Usted tiene que tener una conciencia de Dios. Usted tiene que saber, usted tiene que entender, usted tiene que conocer, usted tiene que grabarse, usted tiene que meterse en el corazón y en la mente que su Dios es poderoso, que su Dios es fuerte, que su Dios es grande, que su Dios todo lo puede, que para Él nada es imposible, que para Él nada es difícil, que Él va a hacer cualquier cosa en tu vida en el momento que Él lo desee, en el momento que Él lo decida. Mientras no tengas esa conciencia, no vas a experimentar el poder de Dios. Mientras no tengas esa conciencia, no vas a experimentar el dunamis de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que hemos limitado a Dios. Pero yo le tengo malas noticias. Dios no tiene límites. Dios es un Dios que es ilimitado. Dios es un Dios que nadie lo puede controlar. Y Dios te está motivando a que tengas esa conciencia. Es decir, que cuando enfrentes los problemas, que cuando te enfrentes a la dificultad, que cuando te enfrentes a cualquier circunstancia, entiende que Dios es más grande que la circunstancia y que Dios es más grande que el problema.